Bienvenidos. Hoy es un gran día para mí, para el biomagnetismo, porque estoy reunida con 4 maravillosas mujeres, todas maestras de biomagnetismo a nivel internacional, quienes aceptaron de corazón participar en este conversatorio, que el nombre es Biomagnetismo y Bioenergética para compartir las consideraciones en el abordaje terapéutico. Mi nombre es Beatriz Elena Restrepo Franco, soy colombiana y vivo en Pereira. Soy biomagnetista y esta labor me llevó a conocer a cada una de estas mujeres que les voy a presentar con gran orgullo. La primera de ellas está Mariana del Hoyo. Levante su mano. Levante la mano. Mariana del Hoyo. Hola a todos. Ella es uruguaya, vive en Perú, dedicada 100% también al biomagnetismo, a impartir sus conocimientos con sus alumnos. Tenemos también en este otro, tenemos a Gaya Estefania. Levanta la manito. Hola Gaya, bienvenida. Ella es de Estados Unidos, también dedicada por completo al biomagnetismo con todo su corazón. Después nos contarán algo de ellas, pero tenemos también a Celia García Gómez. Ella está en España, orgullosamente está también dedicada al biomagnetismo al 100%. Y tenemos a Angélica Reyes Navarrete. Hola Angélica. Angélica vive en México. Así que tenemos acá 5 países unidos por un solo propósito. Y hoy el propósito de nosotros es hablar sobre la importancia del biomagnetismo y la bioenergética y las consideraciones importantes en el abordaje terapéutico. Así que le vamos a dar la palabra a Gaya Estefania para que nos cuente cómo vamos a iniciar esta reunión, este conversatorio. Hola, un gran saludo a todos. Yo soy Gaya Estefanian, me encuentro en el norte de Carolina, en Estados Unidos, mexicana también, con mucho orgullo. Hoy quisiera hablarles un poquito acerca de cómo comenzó esto del biomagnetismo, para aquellas personas que quizás por primera vez están escuchando acerca de este tema, o para aquellos que quizás nos falta un poquito de historia, ¿verdad? Entonces, el biomagnetismo tiene raíces en lo que es la magnetoterapia. Los imanes se han usado por miles y miles de años para sanar, incluso la reina Isabel los usó, muchos grandes filósofos usaron los imanes para sanar. Y bueno, Cleopatra también usaba imanes para la belleza, para abrir el tercer ojo. Y bueno, en ya un siglo mucho más cercano, en 1930, un profesor de la Universidad de Florida, Roy Davis, le da nombre a eso que llamamos el biomagnetismo, que básicamente habla acerca de cómo nuestro cuerpo es un campo biomagnético, porque estamos hechos de cargas, básicamente estamos hechos de cargas negativas, positivas y neutras, entendiendo que somos un imán, o sea, nuestras células, nuestros átomos, desde la partícula más pequeña, son cargas eléctricas, y por ende le da el nombre biomagnetismo al campo biomagnético de nuestro cuerpo. Uno de sus estudiantes luego se convierte en el jefe médico de la NASA, el doctor Richard Boringmeier. Y el doctor Richard Boringmeier lo que ve es que cuando los astronautas que estaban en una salud óptima salen del campo magnético de la Tierra, se despegan, se van al espacio, cuando regresan, ese cambio, ¿no? Alejándonos de ese campo, crea distorsiones a nivel celular. Y regresan estos astronautas, todos con una pierna más corta, todos llegan con problemas de osteoporosis, inmunológicos, digestivos, ansiedad, migrañas, depresiones. Y bueno, él empieza a aplicar esta teoría del profesor Roy Davis a los astronautas, aplicando imanes para buscar dónde estaban desequilibrios en el cuerpo, y empieza a encontrar los primeros 160 puntos biomagnéticos en este campo hermoso del biomagnetismo. Y bueno, luego él empieza dando los resultados excelentes que ve con los astronautas, corrigiéndole las piernas
y corrigiéndoles muchos temas de salud, él empieza a presentar esta información a lo que es al campo médico en el mundo. Entonces él empieza a presentar sus resultados. Viajó a México, viajó a muchos otros países y uno de sus estudiantes fue el doctor Goiz Durán, Isaac Goiz Durán, entre otros, ¿no? Como la doctora Patricia Jiménez, que también estudió con él. Entonces, muchas personas empezaron a estudiar lo que llamaron el biomagnetismo cuántico del campo médico. Y bueno, lo que se sabe es que él recibió orden de dejar de dar estas presentaciones y bueno, coincidentalmente a los 2 años falleció, una muerte media sospechosa. Entonces, uno de sus estudiantes, el doctor Isaac Goiz Durán, empieza, ¿no? Le entregan básicamente esta herramienta, esta información, estas investigaciones, y de ahí él expande esa información a lo que llama el par biomagnético o a lo que él denomina el biomagnetismo médico. Y bueno, desde la época del doctor Goiz, de los estudios que él avanzó, llegaron otros médicos, otros profesores, otros estudiantes también, al igual a empezar a expandir este campo a lo que es el biomagnetismo holístico del doctor Jorge Tapia y de la doctora Patti Jiménez, lo que es el biomagnetismo emocional. Y bueno, hoy por hoy hay muchas diferentes, muchos más diferentes herramientas en donde esta herramienta del biomagnetismo se ha expandido. Es una ciencia en evolución y por eso estamos aquí las 5 para compartir un poquito de cómo nosotros hemos aprendido a utilizar esta herramienta de manera diferente, agregando a este campo hermoso. Entonces, bueno, un poquito de historia. Yo soy Gaia. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Gaia. Celia, ¿quieres compartir algo más sobre el tema? No, me ha parecido una presencia. Vamos, me he metido como parte del público. Añadir nada de la historia, vamos, fantástico. Perfecto. Y Angélica, ya que eres de México y fue allí donde inició todo este proceso. Sí, bueno, la verdad es que creo que lo que ha resumido Gaia en tan pocos minutos, me parece que resumió todo de una forma magistral. Y precisamente el biomagnetismo ha tenido un montón de evoluciones, ha tenido muchos precursores y también muchas personas que se van añadiendo a esta metodología de la investigación. No podríamos dejar pasar de hablar, por ejemplo, del maestro Alberto Ribalzaga Celaya, creador del biomagnetismo holográfico multidimensional, por ejemplo, de mi maestro, el ingeniero César Alberto González Rivera, creador del método PUMS, que ya son técnicas de biomagnetismo que se añaden también a este tipo de técnicas que involucran al biomagnetismo como una herramienta primaria y que de ahí parte también otras investigadores e investigadoras como las que estamos aquí, pero de la forma en la que lo resumió Gaia me parece maravilloso. Entonces solamente quería puntualizar en estos dos maestros que me parecen maravillosas sus técnicas y que bueno, ha ido en evolución y esto va a seguir evolucionando, ¿no? Que definitivamente ese tipo de medicina biomagnética va a seguir creciendo en el futuro. Muy bien. Cuéntanos, Mariana. Bueno, sí, yo quería comentar que si bien, como nos contaba Gaia, el magnetismo ha sido utilizado a través de los tiempos, ¿no? Como por su efecto terapéutico, ¿no? El imán siempre ha atraído la atención de la gente por ese misterio que conlleva. Y existe desde antes que el doctor Goiz aborde o descubra o desarrolle el par biomagnético, las técnicas de magnetoterapia. Hoy en día también tenemos múltiples técnicas de magnetoterapia, pero lo que difiere al par biomagnético es algo que para mí es fundamental, que es la comunicación con la mente supraconsciente del paciente a través de un test kinesiológico con una respuesta binaria, sí, no. En este caso los biomagnetistas utilizamos los pies, que es un test muy eficiente al tener al paciente acostado en la camilla, ese diálogo sí, no, con el acortamiento del pie, con un sí, y el emparejamiento con un no. Esto nos ha permitido, de esta manera, ir rastreando toda la gama de pares o puntos de biomagnetismo. Esto es para mí
un aporte fundamental que, dentro de lo que hablábamos hoy de las consideraciones a tener en cuenta, este test tiene también su forma de llevarse en cuanto a que la persona que va a desarrollar las preguntas tiene que estar muy enfocado, muy empoderado en sí, muy expandido, y sin preconcepción, ¿no? Sin esperar que sea uno u otro par, dejar que el alma, la mente supraconsciente del paciente se empiece a expresar a través de este test, de acuerdo a las herramientas que el biomagnetista maneja para ir resolviendo y aplicando los imanes para despolarizar los pares que sean necesarios. Yo aquí podría añadir algo que Goiz repetía una y otra vez y que pienso que no debemos olvidar. Y esto es que el biomagnetismo no cura enfermedades, sino que se enfoca en la persona que tienes delante, ¿no? Y que a lo largo de cursos, de conversaciones, de contestar preguntas, de hacer directos, la gente viene buscando muchas veces una fórmula. Y bueno, es mejor empezar por las malas noticias, ¿no? Que no hay tal fórmula, sino que se trata, yo pienso, de entender, tal y como ha dicho Mariana y como afirmaban Angie o Gaia, entender la técnica. Y es como aprender las letras del alfabeto, ¿no? Una vez que aprendes cada letra, puedes empezar a combinarlas. Y las palabras que vaya formando cada persona son inherentes a esa persona, ¿no? Y no hay una palabra correcta o una palabra incorrecta. Entonces, en lugar de enfocarnos en las grandes listas, en los grandes protocolos, yo pienso que si empiezas con el biomagnetismo, es mejor que empieces con el ABC, con lo chiquitito, para luego ir construyendo. Sí, Acá también lo importante. Dale, calla. sí, o sea, una de las cosas que empecé a darme cuenta a los primeros años de practicar era que cuando yo eliminaba las reglas que se me habían dado, el cuerpo nos daba mucha más información. Entonces me alegra tanto estar entre estas mujeres que juntas pues hemos desde nuestras partes del mundo llegado a esa misma conclusión, ¿no? Es una afirmación tan hermosa que el cuerpo es el sabio, no el terapeuta. Si el terapeuta es un buen observador, si hacemos muchas preguntas y nos ponemos el sombrero de investigador, el cuerpo en realidad es el que quiere sanar y que nos va a dar las pautas, nos va a marcar, nos va a indicar las polaridades, nos va a indicar los espacios, no el sistema de reglas. Conforme más reglas nos ponemos, más limitamos al cuerpo a que nos dé la historia. Y bueno, me alegra mucho que estamos aquí juntas viendo esas mismas cosas. Sé también que hay personas que van a ver este video y van a preguntarse qué es el biomagnetismo, porque no todos saben de este tema. ¿Alguna de ustedes quisiera como resumir para... Sí, claro que sí, mi Bea hermosa. Bueno, en palabras muy concretas y muy concisas y sobre todo muy sencillo, principalmente para las personas que no tienen una idea de cómo funciona este tipo de técnica, el biomagnetismo es una técnica, bueno, es que también aquí es un tema muy profundo, ¿no? Porque ya lo comentaba Gaia, ¿no? ¿Qué es el biomagnetismo? ¿Desde qué punto de vista? Desde la magnetoterapia, desde el par biomagnético, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cuántico. Vaya, hay una gama desde el punto de vista espiritual, ¿no? Que también el doctor Velasco en su momento sacó un libro que se llamaba así precisamente, ¿no? Biomagnetismo y espiritualidad, y también fue un enfoque muy interesante. Entonces, pero el común denominador es precisamente la utilización de un campo magnético artificial provocado por dos imanes. Entonces, en palabras sencillas, y a lo mejor aquí ya las chicas podrán complementar esta definición, el biomagnetismo es un sistema terapéutico que utiliza imanes de mediana intensidad para poder generar un equilibrio bioeléctrico en el cuerpo al modificar el terreno biológico a través de los imanes.
¿Esto qué significa? Que el cuerpo o el terreno biológico puede tender hacia 2 niveles de pH, ¿no? Hacia la hiperacidez o hacia la hiperalcalinidad. Para poder llegar a esos niveles de pH se necesita pues algo previo, ¿no? Alimentación, dieta, hábitos insalubres y demás. Una vez que el cuerpo ya está hacia estos 2 niveles, necesitamos algo externo, como los imanes, para poder generar una modificación en el pH con el campo magnético. Entonces, esta colocación de magnéticos en puntos estratégicos, ya bien lo decía Celia, ¿no? Con estas técnicas clásicas del biomagnetismo, como rastreo punto por punto, o bien con otras estrategias terapéuticas, se buscan estos puntos de distorsión del pH, y lo que hacen los imanes es precisamente favorecer a esta restauración del pH y al mismo tiempo un reequilibrio de la homeostasis del cuerpo. Entonces, para mí esa sería como una definición muy clara y puntual. Entonces, al mismo tiempo que se colocan estos magnetos en el cuerpo, inicia un proceso de regeneración, de depuración y de reintegración de todos los sistemas del cuerpo para una mejor salud, ¿no? Para mí eso sería una definición clara de lo que es el biomagnetismo. Clarísimo. Muy bien. ¿Alguna otra tiene algo para decir? Pues cada una supongo que maneja su técnica, se adapta a ella, porque eso como que es inspiración, ¿no? Uno deja que esto fluya y el mismo cuerpo le va a uno diciendo por dónde debe arrancar. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta trabajar con la gente, pero al mismo tiempo también a distancia. Tengo mi espacio donde yo puedo dedicarme de lleno, cojo mis manuales, empiezo, como que la intuición me va diciendo por dónde debo arrancar, ¿no? Y ahí es donde yo encuentro la respuesta que tiene la persona que está recibiendo esta terapia, porque de una manera u otra hay esa energía, hay esa comunicación, y cada una tiene su forma de manifestarse o forma de trabajar. Así que cuéntenos por encimita. Por ejemplo, yo he visto por ahí que a Celia le encanta trabajar con sus pies, se sienta, la he visto en sus videos tirada en el suelo y haciendo rastreo a distancia utilizando sus pies, ¿sí? Cuéntanos. Sí. Yo creo que igual que hemos definido el biomagnetismo, por si las mosquis, ¿vale? Por si las mosquis hay alguien que dice, vale, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el rastreo? Me parece una palabra básica porque nos metemos en nuestra jerga, empezamos a impactar, luego a rastrear y la gente se nos pierde por el camino. Entonces, realmente un rastreo no es que nos saquemos la nariz de perro y nos vayamos a rastrear, sino que un rastreo es una búsqueda de los lugares del cuerpo que puedan estar en desequilibrio, ¿no? Y a mí lo que me pareció muy mágico el otro día que empezamos a hablar las 5 es que pues cada una lo hace de una manera diferente y es precioso ver cómo estando cada una en un punto, ¿no? Es como si alguien quiere llegar al centro de la plaza de la ciudad y cada una de nosotras estamos en un punto de la ciudad. Cada una de nosotras utiliza un camino diferente para llegar a la plaza, pero el camino, aunque sea diferente, a todas nos lleva a ese punto, ¿no? Entonces, un poco, no como introducción para irnos de turisteo, como se llame, para irnos de gira por este viaje maravilloso, pues hay diferentes maneras, ¿no?, de llegar a esos puntos. Yo soy una estudiante muy obediente y también venía de un mundo completamente diferente, o sea, era totalmente antiterapia, era intérprete y a mí lo que me flipó fue que a mí alguien me puso un par de piedras porque ni siquiera sabía lo que eran los imanes y yo pasé de estar muy mal a estar muy bien. Y entonces yo me fui, estaba haciendo el curso con Goiz y yo dije, vale, se hace así, pues yo de cabeza así. Y desde entonces, pues yo como le vi hacer a Goiz, pues voy haciendo, que es efectivamente hacer este test kinesiológico con los pies.
cojo una respuesta y luego voy viendo el movimiento de los pies. El caso es que los pies hablan, porque aunque en los manuales dice que se ha de acortar el hemicuerpo derecho, lo dicen los manuales. Luego cada persona es un mundo. A mí, imagino, ¿no? A vosotras igual, que al final... Acorta o elonga. En un mismo rastreo, una misma persona. Sí, pero porque te está hablando, quizá es un cambio de polaridad, quizá es... hay mil historias, ¿no? Entonces, la manera en que yo lo hago es, yo pillo el sí del pie, o sea, veo a ver primero cómo me viene el paciente, porque si una persona te viene con un pie medio metro más largo que otro y tú no lo miras, pues ¿cómo vas a saber la respuesta si no has mirado primero? Y luego, una vez que tengo el sí del pie, voy citando los puntos de Gois y mirando a ver cuál me da el sí, cuál me da el no. Hay muy pocos puntos para la cantidad de puntos que hay en el cuerpo, pero el cuerpo es muy sano y siempre te va a guiar a lo que el cuerpo necesita. Yo creo que por ahí ya me callo un rato, pero me he quedado muy a gusto. Mariana, ¿querías decir algo? ¿A mí me dices? ¿Querías decir algo? Sí, no, estaba escuchando. Claro, es maravilloso también cómo en esto del rastreo, cómo cuando conectamos con el paciente o el consultante, yo en ese momento pienso que somos terapia, ¿no? La conexión que va de pineal a pineal, ese acto bioenergético de preguntar y obtener una respuesta del supraconsciente del paciente, es un acto para mí muy, muy mágico, ¿no? Es esa comunión con el consultante, y cuando fluye la energía bien, cuando el terapeuta está bien conectado, con su frecuencia cerebral apropiada, puede obtener un flujo de información que también está dado de acuerdo a cómo uno se sienta y uno pide sea desbordada la información que necesita aplicar. En el caso, como cuenta Celia, yo también al principio me he apegado mucho a tal cual los protocolos, pero me empezó a pasar, por ejemplo, que estaba rastreando por un sector de pares, supongamos en pineal, y tenía 10 combinaciones del polo negativo en la pineal y el positivo en diferentes puntos de resonancia. Y preguntaba si la distorsión estaba en la pineal, y rastreaba los pares que me habían sido otorgados, y veía que no era ninguno de esos. Entonces, tratar de entender qué me estaba queriendo decir la mente supraconsciente del paciente con eso, ¿no? Y buscar que el foco de distorsión, el punto positivo, de repente estaba en otro punto. Y ahí empecé a darme cuenta también que el biomagnetismo tiene esa posibilidad de que cada uno, de acuerdo a las herramientas que maneja, pueda acceder a diferentes niveles, ¿no? En mi caso, sí me he enfocado mucho en lo que es la psicoespiritualidad. El biomagnetismo tiene pares para temas emocionales y psicoespirituales. Y eso para mí también es fundamental abordarlo, en mi caso, previo a un rastreo, ¿no? Para liberar, relajar al paciente y liberar patrones de interferencia que de repente nos puedan desviar la información de los pares relacionados a las distorsiones a nivel físico. Bueno, eso es lo que quería aportar. No sé las compañeras qué opinan de eso. A mí me interesa mucho. Yo luego te voy a preguntar un ejemplo de par espiritual, psicoespiritual. Me encanta. Bueno, en realidad el doctor Gois nos dio esos pares. Celia, tú sabes que nos dio esos pares. Occipital, oído, testículo. Yo justamente la vez pasada di una clase sobre eso. Según mi punto de vista, aplicar la carga magnética sí corta la interferencia electromagnética de ese fenómeno espiritual, pero hay veces que hay que abordarlo con un poquito más de profundidad, y tal vez ahí es el aporte que yo pude hacer de acuerdo a lo que he aprendido con mi abuelo, que mi abuelo era una persona dedicada al espiritualismo, y tratar de entender cómo ese fenómeno espiritual podía interferir incluso en los pares que tú rastreabas en el protocolo, que de repente no le pertenecen a nuestro consultante, sino que son pares que vienen del mundo astral, vamos a decir. Eso es una información que se codifica y tu paciente te la devela.
También he notado, por ejemplo, cuando el paciente está pensando en otra persona, o cuando viene y te empieza a hablar de que va a traer al sobrino que tiene tal enfermedad, y tú empiezas a rastrear y te salen todos los pares que tiene el sobrino, ¿no? Porque todo está conectado, todo está unido. Entonces, justamente la preparación del paciente previo a un rastreo, de tratar de eliminar todos esos focos de interferencia para ser bien efectivos en llegar a lo que queremos, a la información que queremos para restablecer el equilibrio bioenergético en el consultante, ¿no? Sí, yo creo que ahí lo clave que he encontrado es la intención. Cuando yo empecé a rastrear, claro, también estudié con el doctor Gois para empezar y bueno, eran los pies, igual a ustedes, ¿no? O sea, rastreaba con los pies, pero eso no funcionaba con las terapias a distancia. Entonces, para hacer terapias a distancia, usaba el péndulo de mi cuerpo al principio, usaba un péndulo también, pero igual el cuerpo como que cuando el cuerpo te lanza de un lado para el otro, empieza a doler la espalda, empieza a doler la cintura haciendo el rastreo así, decía yo, no, eso no funciona, necesito buscar algo diferente. Cuando tomé los cursos con el doctor Jorge Tapia y la doctora Patti Jiménez, entonces vi que en una plática con el doctor Tapia, él me estaba demostrando cómo él rastreaba con la garganta. Y me quedé asombrada, dije, con la garganta, imagínate eso. Entonces, hice una práctica con algunas colegas, compañeras de la clase, y empezamos a buscar dónde mejor nuestro cuerpo podía hacer el rastreo. Y descubrí que con los ojos era uno de los puntos donde yo podía rastrear, con los brazos también. Entonces, por mucho tiempo, desconfiando de los ojos, pues empecé a hacer esa búsqueda con los brazos, pero en estos últimos años, o sea, mi ser interno me dice, no, tienes que usar herramientas más útiles. Tienes que empezar a confiar con tu cuerpo sutil. Entonces, ahora hago el rastreo parpadeando, porque es lo que funciona para mí. Igual las otras herramientas las puedo usar o dejar conforme las necesite, pero al final podemos hacer esa búsqueda de nuestro propio cuerpo y es lo que hago con mis estudiantes. Les digo, bueno, exploren dónde mejor marca su cuerpo, porque quizás no va a ser con los pies, quizás no va a ser con los brazos, quizás va a ser con los dedos, quizás va a ser otra cosa, ¿no? Y bueno, vamos descubriendo cosas muy interesantes así. Y lo otro, pues muy de acuerdo, Mariana. O sea, si no trabajamos la parte emocional, mental, espiritual, nos quedamos cortos. Al principio yo rastreaba solamente el cuerpo físico. Me acuerdo también en mis primeros estudios, el doctor Gois decía, no trabajen la parte emocional si no están preparados a trabajar la parte emocional. Entonces, yo trabajaba lo físico y bueno, con el historial mío en psicología, pues dije, bueno, quiero trabajar la emocional, pero me limitaba a esos 30, 40 pares emocionales. Luego descubro con el doctor Jorge Tapia y la doctora Patti Jiménez que hay sobre 300 que ya están documentados y que funcionan de una manera increíble, como para la telepatía, como para abrir más la intuición, la percepción, o sea, muchas cosas, un campo más elaborado en la parte emocional y psicoespiritual. Y bueno, me he apuntado para el curso de Mariana, que estoy por tomarlo, porque claro, la parte energética es sumamente importante. O sea, si no trabajamos el cuerpo desde ese campo cuántico, si no entramos en ese campo cuántico, también, o sea, podemos limitar los resultados de nuestra terapia, podemos ver mejoría, pero al tiempo ver que regresa, ¿no? Porque todo, o sea, todo nuestro campo, desde la emoción, la mente, lo físico y lo energético, tiene una parte muy importante en lo que es nuestra evolución y nuestra sanación. Entonces, si no solamente queremos sanar la migraña, pero queremos evolucionar, ver todos estos otros campos creo que es clave también. Sí, Gaia, y aquí creo que Gaia tocó un punto importantísimo dentro del abordaje terapéutico, la capacidad intelectual del terapeuta de poder saber cuándo hacer un rastreo biomagnético emocional y también aprender a discernir en el paciente cuando realmente necesita un proceso psicoterapéutico profesional. Esto es algo muy importante y creo que también aquí se ha caído mucho en este error dentro del abordaje terapéutico para que podamos tener éxito en las terapias. Creo que se ha caído mucho en estas técnicas dentro de los rastreos, hablando ya hacia este enfoque,
sobre el rastreo de los pares emocionales, ¿no? El rastreo de múltiples estrategias, ¿no? Liberación de emociones con distintos métodos, como del código de las emociones y otras técnicas que han surgido, ¿no? En donde creo que es importante que las personas que nos escuchen, y principalmente los terapeutas, sepamos cuál es el nivel de intervención a donde debemos de trabajar cuando vamos a abrir un proceso terapéutico. Porque, por ejemplo, yo he escuchado y he visto muchos comentarios, por ejemplo, en Facebook y en varios grupos, en donde, por ejemplo, hacen preguntas, ¿no? Por ejemplo, tengo un paciente con depresión, tengo un paciente con alcoholismo, tengo un paciente con X patología, ¿no? Y evidentemente, como bien comentaban ustedes, chicas, tenemos pares que nos dio el doctor Boyce para todos estos desequilibrios emocionales, para la ira, para el enojo, para tristeza, pena profunda y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que es importante puntualizar esto. Supongamos que venga un paciente a la consulta, ¿no? Y hacemos el rastreo emocional y de repente la emoción que sale es una pena profunda, ¿no? Por ejemplo, es una tristeza. Y entonces con todas estas técnicas que ahora se enseñan de liberación de emociones, se libera la emoción. Y el terapeuta es tan temerario en su consulta y en su práctica clínica que le dice al paciente, es que lo que estaba causándote ese daño, lo que estaba causándote esa migraña, solo por poner y retomar el ejemplo que nos pone Gaia, era una pena profunda, pero ya te la liberé, pero ya la trabajé desde ese punto de vista y ya estás curado. Y entonces resulta que el paciente tiene la confianza de decirte, claro, porque mi hijo se suicidó hace 3 semanas. Esa es mi pena profunda. Entonces imagínense el nivel de responsabilidad de decirle a un paciente, ya te liberé la ira, la tristeza, el rencor, la ansiedad, la pena profunda. Y detrás de esa pena profunda, claro, por supuesto que sí funciona la liberación de emociones. Porque ¿qué va a hacer? Como decía Gaia, o como decía Mariana, va a quitar ese patrón de interferencia, ¿no? Va a quitar eso que le está generando a nivel físico. Pero a nivel emocional, me parece que y qué bueno que lo menciona Gaia, ¿no? Ella tiene profesión en psicología y también tiene doctorados y tiene una profesión que le permite trabajar a un nivel psicoterapéutico profundo. Pero muchos terapeutas en ese tipo de rastreos me parece que a veces pueden llegar a hacer más daño que beneficio al paciente, ¿no? Y pasa lo mismo con un paciente adicto, pasa lo mismo con un paciente con un intento de suicidio, con un paciente depresivo, con un paciente con trastorno bipolar, con un paciente esquizofrénico, pasa lo mismo con muchos pacientes. Entonces, en cuanto a este abordaje terapéutico, creo que sí es importante que el terapeuta sepa cuáles son sus capacidades y cuáles son sus límites en este abordaje desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, quería retomar este punto porque me parece también muy peligroso este tipo de cosas, que creo ustedes, chicas, si no me dejarán mentir, lo han visto infinidad de veces en estas preguntas en los grupos de Facebook. Entonces, el terapeuta debe también aprender a referir. Si es un paciente que tiene un intento de suicidio, todas estas patologías, refiero. ¿Con quién refiero? O con una persona que sea psicólogo, no psiquiatra, porque ellos los dedican, pero sí con un entrenamiento que por lo menos se lleve a estos procesos que realmente van a trabajar con la psique, porque trabajar y curar el dolor físico es algo muy sencillo. Pones un imán, haces un rastreo, quitas el dolor, pero trabajar con el dolor emocional, pero el real, no el que te arroja un rastreo emocional, el real, el de perder a tu madre, a tu padre, a tu hijo, a tu pareja, que se suicide tu hermano, que tu paciente se muera de un cáncer terminal. Ese dolor emocional es el más complejo de trabajar y ahí creo que los imanes se pudieran quedar un poquito cortos en estos procesos, ¿no? Mira, justo ayer yo con los alumnos hago una resolución de dudas semanal por audio, ¿no? Les envío siempre, cada domingo reciben un audio. Y uno me preguntaba ayer cuáles son los pares para dejar de fumar, qué pares te pueden ayudar para la adicción, que es lo que tú estabas diciendo. Entonces, claro, es que tienes que saber hasta dónde puedes llegar con el biomagnetismo, cuál es la información que tú puedes extrapolar de un rastreo,
Pero si tú entiendes el mecanismo de las emociones, el mecanismo de adicción que se crea en las células cuando hay ciertas emociones una y otra vez, ¿no? Con los receptores, no, no puedes dar una receta, que es lo que es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Mariana. Bueno, sí, sí, justamente yo quería aportar también a lo que, ya que estamos hablando de esto y me parece fundamental, es que todos los terapeutas de biomagnetismo deberían tener mucho tino cuando expresan el resultado de un rastreo, de una terapia, ¿ya? He visto, y a veces han venido a mí consultantes que vienen de algún otro terapeuta y me dicen, bueno, me dijo que tengo el virus del VIH, tengo el HTLV, o sea, vienen, ¿no? Y la gente cree eso y lo instala en su cuerpo. Y que salga el par no necesariamente quiere decir que esté patogénicamente infectado de tal patógeno. Y si lo estuviese aún, nosotros no nos corresponde elaborar un diagnóstico de ese tipo. Nosotros nos corresponde aplicar los imanes para restablecer el equilibrio energético. A veces yo lo llamo esto como un poco del ego terapéutico, ¿no? De que muchos terapeutas le sacan así como un recitado, te encontré esto, aquello, lo otro, te liberé tal emoción, o sea, ya, y eso realmente le quita seriedad a esta terapia que es tan buena, ¿no? Así también como le quita seriedad el aplicar pares sin elaborar un rastreo adecuado, como lo establece la técnica del doctor Isaac Gois, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado y referirnos sí a las bases del procedimiento, ¿no? En cuanto al rastreo y en cuanto al tino al hablar. Recuerden que todo lo que se decreta y se dice se incorpora. Y justamente nosotros los terapeutas alternativos a veces criticamos la falta de ética o de compasión o empatía de algunos profesionales de la salud que lo ven a uno y le dicen, bueno, tienes cáncer, entonces ya el paciente dice, tengo cáncer, y ya lo está co-creando, ¿no? Entonces, nosotros como terapeutas no podemos incurrir en el mismo acto de dar el recitado de todo lo que encontró. Hay familias, por ejemplo, que se complican, porque uno a veces ha encontrado, no sé, el treponema pallidum, ¿no? Que usualmente se transmite vía sexual, etc. Y, uy, me encontró esto, le dijo a la esposa, y ya se armó todo un lío, ¿no? Entonces, hay que tener mucho tino. Es una consideración fundamental en el abordaje, chicos. Sí, me encanta lo que estás hablando, Mariana. Quiero un poquito elaborar sobre lo que estaba diciendo Angélica. No puedo estar más de acuerdo contigo, Angélica, de que, o sea, todos necesitamos saber nuestros límites terapéuticos, qué es lo que podemos abordar y cuándo referir. De acuerdo, muy de acuerdo con ustedes. En la parte emocional, psicoemocional, si está esa preparación, los imanes logran. O sea, no son los imanes, o sea, claro, los imanes pueden ayudar a empezar a sacar esas emociones en la profundidad del ser, ¿no? Claro, el terapeuta o el practicante, porque en Estados Unidos no podemos usar terapeuta necesariamente sin licencia, el practicante es el que dentro de sus capacidades puede ayudar a sanar esa emoción, puede ayudar a que la persona sane, porque en realidad nosotros no estamos curando a nadie, ¿no? Y cuando decimos yo te curé o te curé de esto, no, ahí también está el ego, como dice Mariana. O sea, no, el ser es el que está decidiendo llegar al biomagnetismo, que siente que merece una herramienta que puede lograr esto y que decide sanar, porque está dentro de la persona el deseo de sanar y la capacidad de lograrlo o no. Si esa alma está estancada en el sufrimiento, no importa qué tan bueno sea el terapeuta, no qué importa qué tan, no, cuántas terapias se haga, si esa persona está aferrada a sufrir y no logra todavía soltar eso o está aferrada a un diagnóstico, entonces, ¿cómo le quitas de que ya no tiene cáncer o ya no tiene VIH si no está listo ni preparado para creérselo, ¿no? Entonces, lo que dice Mariana es muy cierto. O sea, el momento que nosotros decimos algo, eso se instala en la memoria de la persona. Entonces, yo no doy diagnósticos. Yo digo, bueno, te trabajé ciertos virus, ciertas bacterias, ciertos hongos, pero entender el comportamiento de los microbios es algo que también como que ha tocado hacer en este camino, ver que se esconden, que no hay pares específicos solamente para un microbio, porque
al impactar, ¡pum!, se van para otro lugar. Al impactar ahí, ¡pum!, se van a otro lugar. Los parásitos y los virus son muy inteligentes. Bueno, todos los microbios son muy inteligentes, pero quieren sobrevivir. Entonces, si pensamos que al impactar 2 puntos vamos a lograr eliminar algo del cuerpo permanentemente, creo que también nos quedamos cortos. Uno de los instructores habla sobre las redes magnéticas y por años estaba viendo ese comportamiento, observando el comportamiento de los microbios y cuando, ay, ¿cómo se llama? Ahorita no se me viene el nombre, pero él ve a través de un tipo de microscopio negro ese mismo comportamiento de los microbios. Entonces logra a nivel científico captar ese comportamiento. Entonces creo que también cuando pensamos que vamos a aplicar 2 puntos y vamos a quitar el VIH, hay que pensarlo más, porque el VIH viene también a nivel físico y también a nivel emocional. Y ese trauma de ese diagnóstico es el que es más difícil de eliminar. Por eso hay que tener muchísima cautela de no estar dando nombres de patógenos, porque, no, o si vemos una adicción, decir, bueno, eres adicto. O sea, simplemente decir eres adicto, creo que también siembra en la persona una idea de que, ¿cómo? O se pone a la defensiva la persona y no regresa, o se le instala ese pensamiento de ahora verse con ese diagnóstico. Entonces, lo más que podamos minimizar diagnósticos y simplemente dar recomendaciones, o sea, cómo bregamos con estos microbios, entender cómo ciertos microbios responden no solamente a los imanes, sino que también a ciertas hierbas, a minerales, cómo podemos complementar la terapia con otras cosas para que podamos de veras ayudarles a eliminar estos temas. Entonces, bueno, quería elaborar un poquito con eso. Gracias, Mariana. Gracias, Angélica y Celia. Me parece súper interesante y resueno un montón. Una de las primeras cosas de las que se hablan, ¿no?, cuando comienzas a estudiar en la Biomac Family es un poco el código ético, el código de honestidad. ¿Qué le vas a decir a una persona que tienes enfrente? Tenemos que poner los hechos encima de la mesa. Tú has encontrado que al posicionar el imán en cierto punto se produce una respuesta en el cuerpo. Por lo tanto, yo intento hablar siempre de desequilibrios. Otra cosa es toda la información que te dan esos desequilibrios en función de dónde estén, ¿no? Porque realmente cada órgano es un generador, cada órgano, cada glándula es un generador de frecuencia. Las emociones tienen frecuencia. Hay una correlación entre diferentes órganos y diferentes frecuencias. Por lo tanto, cuando tú encuentras un desequilibrio según en qué lugar del cuerpo, estás accediendo a una serie de información que si la manejas en forma de preguntas, puedes abrir muchas puertas o más que nada puedes marcar muchos picaportes para que el paciente decida qué puertas quiere abrir, porque al final la enfermedad yo la concibo como un regalo. Es un regalo de nuestro cuerpo, ¿no? Es un mensaje, es una conversación iniciada. Tú puedes escuchar y cambiar tu vida. Conozco un montón de enfermos de cáncer cuyo diagnóstico les ha dado la vuelta a su vida, a sus prioridades, a sus valores, a su trabajo, a su todo. Y todo ha sido precipitado a través de una collejada, ¿no? Un collejazo del cuerpo en la conciencia de la persona. Yo siempre hablo de desequilibrios. Luego también hay que decir la verdad, ¿no? Goiz hizo una correlación de puntos de desequilibrios y patógenos. Sin embargo, o sea, lo que estabas diciendo tú, Gaia, o sea, es que me parece, es que es lo que pasa, ¿no? Tú impactas y ¡zoom! Se te van para allá y acabas como Tom y Jerry. Ahí... Correteando los patógenos. Sí. Pero al final cuando tú transmites lo que tú observas desde un punto de honestidad, estás transmitiendo mucha paz y mucha calma a la persona que te está escuchando, porque se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y aunque te estés engañando a ti mismo, lo de tienes lepra
ya está pasado de moda, hombre, no sé. Y sabes qué, Celi, también la importancia de cómo comunicar, cómo hacer tu proceso terapéutico de comunicación con la persona. ¿Por qué? Obviamente, también tenemos que ponernos en la postura de qué hacer, qué no decir, qué no decir. Recordemos que también hay algo que se aborda muy, muy poco en temas de medicina alternativa y complementaria, y es algo que en biomagnetismo, pues bueno, se pasa muchas veces, a veces desapercibida, y es precisamente los aspectos médico-legales de cómo abordar al paciente desde el inicio, y ahí viene precisamente la forma en la que yo le voy a comunicar a la persona qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene, lo que decía Gaia, ¿no? O sea, o lo que decía Mariana, ¿no? Muchos pacientes ya llegan con decir, es que me dijeron que tenía VIH, que tenía lupus, que tenía artrosis. O sea, ya el paciente viene inclusive con más información que tú. Ya el paciente se metió a San Google a investigar qué es el virus, qué es el papiloma, qué es la esclerosis múltiple. Entonces ya el paciente viene con esos diagnósticos porque se le han dicho previamente con otros terapeutas. Entonces aquí para todos los colegas, es esta forma de comunicación, esta relación terapéutica entre el paciente y entre la persona que practica la terapia de biomagnetismo, es súper importante saber que desde el punto de vista legal, hablamos desde el punto de vista legal, en México por lo menos, ya ustedes en su país ya nos harán saber cómo está este rollo, que también es muy importante. En este proceso de saber qué decirle y qué no decirle, recordemos que si no somos médicos, no podemos decirle a la persona, te encontré esta bacteria, te encontré este virus, este hongo, esta patología, esta enfermedad compleja, y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos cayendo en un delito de una usurpación de identidad o usurpación de profesiones. Entonces, todo esto en donde se sustenta, y es algo a lo que yo los invito, que cuando ustedes vayan a hacer un abordaje terapéutico de inicio, antes de hacer todos, protéjanse legalmente. O sea, hagan una buena historia clínica, hagan un consentimiento informado, dénselo a firmar al paciente, porque entonces ustedes así también van a tener esa confianza de saber cómo comunicarle al paciente. No sé si ustedes supieron hace muchos años de muchos pacientes, de muchos familiares que demandaron a terapeutas precisamente porque al parecer, bueno, no, les voy a hablar de un caso aquí en México, puntualizando mucho esta parte de cómo el lenguaje con el que nos comunicamos con el paciente es fundamental. Nos pidieron una asesoría legal de una terapeuta aquí en México que había estudiado con el doctor Gois, y resulta que ella hace la intervención y ella erróneamente le dice a los padres, al padre de familia, le dice, es que le encontré a su hijo el par para la leucemia, pero ya se lo quité, pero ya le quité la leucemia. Entonces, pues resulta que el padre de familia, pues obviamente muy preocupado, va y le dice a la mamá, oye, es que llevé al niño, porque iba algo así como por unas alergias, ¿no? Imagínense. Llevé al niño con esta terapeuta y la terapeuta me dijo que tenía leucemia. Entonces, imagínense el impacto emocional para la mamá de cómo le va a decir esta señora, que ni siquiera es médico, que mi hijo tiene leucemia. La señora se asesora legalmente con su hermana, que su hermana era médico, y estuvieron a punto de demandar a esta persona por dar un diagnóstico a la ligera, diciéndole que tenía solamente el par de la leucemia. Nos escribe a nuestra página de nuestra institución, porque tenemos asesoría legal, y nos dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque están a punto de demandarme precisamente porque yo me atreví a dar un diagnóstico, a dar una palabra, a hacer una suposición de un diagnóstico que obviamente tú sabes, Miss, que desde el punto de vista, pues la leucemia no es la leucemia. Yo solamente les dije y le dije, bueno, a ver, tranquila, vamos por partes. Antes de entrar a tu consultorio, antes de abordar a tu paciente, antes de hacerle rastreo, ¿le hiciste una historia clínica? No. ¿Le diste a firmar el consentimiento informado? No. Entonces no puedo ayudarte. Porque sin estos documentos médico-legales, antes de cualquier terapia que tú des, de lo que sea, de reiki, acupuntura, biomagnetismo, homeopatía, reflexología, lo que sea, tú tienes que protegerte legalmente. Porque en base a eso, tú puedes sustentar
que la persona viene por su voluntad propia, y aparte era un menor de edad, ¿no? Que también es algo sobreañadido a esto terrible, a esto que sucedió. Al final ya no procedió la demanda, pero sí dieron aviso a las instituciones tributarias en México y le cancelaron a esta persona su negocio. Entonces, retomando esto, no solamente es lo que decía Gaia, ¿no? Del impacto emocional de decirle, tiene un cáncer, tiene un VIH, tiene una gonorrea, tiene una sífilis o lo que sea, sino también las situaciones legales que implica decirle al paciente, él tienes esta patología. Entonces, ahorita lo retomo porque también la forma en la que se comunica el terapeuta con su paciente tiene muchos aspectos que tenemos que puntualizar para el mayor bien de la terapia, ¿no? Si no, imagínense a dónde vamos a caer, a la cárcel. Puede ser, sí puede pasar. Nos has dejado a todas. Bueno, en México, para todas las personas que nos están viendo, quiero comentarles que de qué forma se va, en México, yo hablo de México, de mi país, hay una norma oficial mexicana, que es la norma oficial, la 004, del expediente clínico. Yo les recomiendo que vayan, que la lean. Voy a ver si pongo aquí un comentario en Facebook fijado, precisamente que esta norma oficial mexicana se encarga precisamente de la regulación de cómo armar un expediente clínico, de qué preguntar, de cómo hacerlo, y de cómo ahí en esa norma oficial mexicana es muy puntual, porque no solamente nos dice que los médicos tenemos la obligación de hacer porque bueno, yo soy médico cirujano, esa es mi profesión, soy médico alópata, médico cirujano general. Y entonces, la norma oficial mexicana, la 004, de la Secretaría de Salud de mi país, es muy puntual en esa norma, de que no solamente el médico debe de hacer la historia clínica, puntualiza en que toda persona que presta un servicio de salud tiene la obligación de hacer este expediente clínico. Entonces, biomagnetistas, por lo menos en México, tienes que hacer por ley tu expediente clínico. Léete la norma, es un documento muy, muy aburrido, pero legalmente te va a ayudar muchísimo porque vas a saber cómo armar este expediente antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer tu rastreo de emociones, tu liberación de lo que sea que vayas a hacer en cuanto a tu terapia. Tienes que hacer la historia clínica y el consentimiento informado. Chicas, que no me dejarán mentir, recordarán que en los últimos cursos del Dr. Goiz, él nos facilitaba precisamente una forma de consentimiento informado que incluso viene en los libros del Dr. David Goiz, viene una forma de consentimiento informado con cada uno con una hojita para poner tus pares, y esa se la dabas a firmar al paciente. Entonces, no se los olvide, norma oficial mexicana 004 de la Secretaría de Salud. Léanla porque de verdad los va a sacar de problemas que no se imaginan. En nuestra escuela es lo primero que les enseñamos, ¿no? La protección médico-legal. Entonces, y no solamente para biomagnetistas, ¿no? Para cualquier técnica alternativa, principalmente si no contamos con una cédula profesional, ya sea de psicólogos o de médicos, que somos los que estamos como más protegidos en ese sentido, ¿no? Entonces ahí les dejo esta reflexión para todos ustedes. Gracias, Angélica. ¿Sabes? Y más allá de esa parte de la protección legal, lo cual estoy muy de acuerdo y no, siempre lo comparto con mis estudiantes también, es que cuando documentamos, comenzamos a investigar. O sea, podemos usar esa investigación, esa documentación para poder ver qué puntos van saliendo, qué temas son, o sea, ver patrones, ver, o sea, por ejemplo, la información de dónde esta vacuna está afectando el cuerpo humano, dónde, por ejemplo, los metales pesados afectan al cuerpo, en las glándulas, el sistema endocrino, etcétera, dónde hay temas que afectan lo que es la rabia, la emoción de la ansiedad, etcétera, etcétera. Podemos empezar a usar esa documentación para investigar y cómo vamos viendo la mejoría en nuestros consultantes. Y más allá de la documentación legal y de saber eso, en Estados Unidos tan siquiera, y yo se lo recomiendo a todas las personas, piensen en su lenguaje. O sea, cuando hablamos de personas con las cuales estamos atendiendo, yo no uso la palabra paciente porque no soy médico y no estoy trabajando desde una licencia médica. Entonces uso la palabra consultante en español o client en inglés, cliente o consultante, y no me llamo terapeuta, solo que trabaje alguien con licencia. Entonces soy practicante,
¿no? O sea, dentro de mi lenguaje y quizás en otros países usemos otras palabras, ¿no? Pero piensen también en cómo ustedes están refiriéndose a las personas que están atendiendo, porque si usamos palabras médicas, necesitamos ese respaldo médico, necesitamos esas licencias médicas. Entonces yo me limito a decir consultante o cliente para no crear una impresión diferente, ¿no? A veces la gente viene y dice, oh, doctora, no, yo no soy doctora, ¿no? Entonces uno les aclara porque es muy importante mantener esa línea clara en la comunicación también. Yo a esto en los cursos, bueno, es que tengo un lenguaje muy de la calle, ¿vale? Pero también muy de campo. Yo a los alumnos les digo que tienen que abonar el terreno, que preparar el terreno y que sacar las malas hierbas, que igual que cuando en la huerta vas a plantar unas lechugas, te preparas la huerta para que no te salgan malas hierbas. Si tú antes de comenzar una sesión les hablas de una técnica que pueden aprender, ¿no? Hay una serie de palabras y de acuerdos tácitos que, como bien tú dices, Gaia, van a marcar el tono y van a definir la sesión. También hay pequeñas acciones que van a hacer que la persona que viene a visitarte agarre la responsabilidad. Yo siempre hay un momento en la terapia donde les planto los imanes, se los doy. Yo en mi corazón les estoy dando la responsabilidad y les estoy dando el poder para ellos agarrar los imanes y comenzar a utilizarlos, ¿no? Hay como pequeñas acciones que por muy pequeñas que son, significan un montón. Y justo ayer estaba leyendo una reflexión de una persona inglesa, ¿no? Que hablaba de unvaccinated o vaccinated free, cómo el lenguaje nos está dando una impresión y nos está conformando, ¿no? Porque cuando tú estás hablando de unvaccinated, por ejemplo, es como que te falta algo, ¿no? Pero si tú dices vaccinated free, es como BPA free o sugar free, es algo como más positivo. Entonces, sin meterme a camisas de 11 varas, ¿vale? No quiero, es un slippery road que dicen los ingleses, ¿no? No me quiero ir por ahí, pero sí que prestar un poquito de atención a las palabras que utilizas, a cómo te diriges, a la autoridad que le das a la persona que te viene a ver para que él mismo coja las riendas. Eso puede dar el tono y marcar la frecuencia del trabajo que estás haciendo. Claro. Yo quería rescatar justamente esto, ¿no? De la responsabilidad que tiene en esta acción terapéutica el consultante. Hace un tiempo me preguntaban en una conferencia, en una entrevista, Mariana, ¿qué es sanar? Y yo decía, bueno, sanar es hacerse cargo uno mismo, ¿no? Yo como practicante o como terapeuta puedo aplicar unos imanes o ciertas acciones, ¿no? Con la energía que te van a apretar. Yo siempre les digo en fácil, ¿no? Es como si yo apretara un botoncito de reset, vamos a decir, y tú te vas a ir de acá, yo te despolarizo, te libero y todo, pero si tú sales afuera y vuelves a pensar en angustia, en ira, en resentimiento, tú vuelves a somatizar esas emociones. Entonces el trabajo te corresponde a ti. Y ahí yo siempre les digo a los chicos que estudian conmigo que busquen herramientas para los consultantes. Las herramientas que, bueno, que nos corresponden a nosotros como que de investigar y decir, ok, tengo este enlace de esta charla o de este libro, dejar una puerta abierta para la expansión de la conciencia. Entonces, ya ellos se van liberados y ya se van con una tarea para realizar en casa, o una meditación diaria, o revisar un libro, una conferencia, poner de su parte, y eso va a hacer que la terapia también se potencie, porque en definitiva también hay que tener claro que el practicante o el terapeuta no es el que cura, nosotros simplemente somos un canal de restablecer la energía en ciertos flujos, pero la tarea, la chamba, como dicen acá en Perú, le corresponde a cada ser humano, porque sí, la enfermedad es el maestro, y a veces
tenemos que atravesar por ella para dar un gran salto cuántico en nuestro proceso evolutivo, ¿no? Y otras veces también hay que mirar si la persona que te viene a ver viene porque quiere o porque quiere su mujer o su marido. Que yo Claro. a los alumnos, ¿no? en el programa más avanzado les hago putadas, porque les hago roleplay. Le digo, tú eres un paciente, pero no quieres estar ahí, pero el otro no lo sabe, ¿no? Les enfrento, creo situaciones ficticias porque realmente pasa. Y seguro que os ha pasado alguna vez que te viene alguien que te viene ya cruzado y dices, pero ¿tú por qué estás aquí? Pues porque si no, no me deja en paz mi mujer. Pues ahí tienes la puerta, ¿no? O sea, ¿no os ha pasado? A mí me ha pasado. Sí. ¿Sabes qué me ha pasado? Que no me desborden los pares biomagnéticos relacionados a la enfermedad que tiene. Y yo en silencio pregunto a la mente supraconsciente, ¿te quieres sanar? Que me diga que no. ¿No? Entonces yo ahí voy y le digo al oído, ¿sabes qué? Hay una parte de tu inconsciente que me está bloqueando. No sé en qué podría beneficiar o no, lo que sea, pero tú me habilitas a que encuentre los pares. Respiran, hacen su cuestión, ok, ¿no? Y ahí me siento y empieza a desbordar. Entonces es un pequeño acto de traer a la conciencia, ¿no? Claro. Es increíble, es solamente eso que me diga, sí, dale para adelante, quiero, lo asumo. Ok, ahí me siento y cambia todo el panorama del rastreo. Ahí sí salen todos los padres que estábamos esperando que salieran, ¿no? Los pequeños trucos que siempre Las funcionan. ganancias ocultas de la enfermedad son muy amplias en las personas. La gente no es consciente de la ganancia oculta de tener determinada enfermedad. Ujú. Bea, tú estás muy callada. Todo esto está increíble. La verdad que hay mucho que aprender. Hablando de lo que dice Mariana acerca de ese secretico que uno le pone al paciente o al consultante. Entonces, en realidad o se quiere o no se quiere aliviar. No le conviene aliviarse, no le conviene estar sano por algo, ¿no? Por lo que está a su alrededor, por la familia, por la atención que le están prestando, por muchas cosas. Entonces, es clave que uno pregunte si quiere o no quiere estar en este proceso de sanación. Bueno, no sé si quieran de pronto los que nos están escuchando hacer alguna pregunta por el chat, ya sea de Facebook Live o por el Zoom, y aprovechamos que están acá, estamos acá para contestar, para salir de alguna duda. Eso estaría buenísimo, ¿eh? Una serie de preguntas y del chat de aquí de Zoom, donde estamos aquí con acompañadas, y también en Facebook. Así es que sí estaría muy, muy bien una ronda de preguntas también para que ellos interactúen y no nos sintamos que nada más hablamos nosotras 5. Vamos a ver Pues muchas, y que también nos cuenten, chicos, chicas, colegas, cuéntenos de dónde nos están escuchando, cuéntenos de dónde nos están viendo, de qué países, de qué ciudades. Cuéntenos si ustedes ya tomaron algún curso de biomagnetismo, con quién han tomado. Cuéntenos su experiencia también para que ustedes vayan interactuando también con nosotros. Así es que adelante para que aquí los vayamos leyendo, tanto en Facebook como aquí en Zoom. Y pues gracias a todos. Aquí veo en mi pantallita, por lo menos veo a Gloria, a Olga, a Elena, a Lucy, a Katia, a Mónica, a Esther. Muchas gracias por estar, gracias por acompañarnos en esta mañana. Es un honor tenerlos aquí. Vamos a hacer las preguntas, pero directamente en el chat. ¿Sí? Ok. Muy bien. A ver si tenemos algo por acá. Están desde Tijuana, México, Irma Pérez. Tenemos Estados Unidos. Muy bien. Parece que no tienen preguntas. Bueno. Es interesante si alguien lo ve después. Claro, Pueden claro, poner sí. en contacto
por si acaso. Igual si lo van a ver en diferido, entonces las preguntas que hagan nos encargaremos nosotros después de contestar. Dime, Mariana. Creo que sería pertinente mientras llegan las preguntas, que las pueden ir haciendo por chat. Los micrófonos están desactivos, pero pueden por el chat hacer una pregunta y la vamos a mirar y responder. Hablar un poquito de lo que es la terapia a distancia, porque hoy mencionamos eso, y mucha gente dice, bueno, ¿cómo es esto a distancia? Pero ¿cómo son los imanes? ¿Me los pongo yo a la distancia? ¿No me los pongo? ¿Me rastrea? ¿No me rastrea? ¿Cómo se realiza una terapia de biomagnetismo y bioenergética a distancia? ¿No? Y bueno, hay diferentes formas, vea, de repente tú puedes contar un poquito las formas que se vienen utilizando en terapias a distancia, y cuál es el fundamento también, ¿no? El fundamento que hace que una terapia a distancia funcione. No sé si quieres comentar algo. Somos energía, vamos a conectarnos energéticamente con nuestro paciente, con nuestro consultante, y en este momento hay formas. Yo por lo menos trabajo con mis dedos, le pregunto a mi mente supraconsciente, me conecto con mi consultante y utilizo, por ejemplo, una lámina. En la lámina yo voy colocando los imanes que tengo también, donde voy encontrando alguna disfunción, alguna alteración. Entonces voy colocando los imancitos porque tengo, por ejemplo, esto está en medio de una lámina y tiene imán. Entonces yo voy acomodando, voy preguntando, me conecto con mi paciente, con mi consultante, y voy impactando los imanes que voy, los pares que voy encontrando. Pero también hay formas de hacerlo si lo haces a través de un, ¿cómo se llama? Ay, perdón, se me fue un paciente antena. Un paciente antena, como haces, por ejemplo, tú, Mariana, que te gusta mucho trabajar con paciente antena. Yo donde estoy no tengo posibilidades de conseguirme a alguien que se preste para acostarse en la camilla y yo poder hacer la conexión con el otro paciente, entonces por eso utilizo mucho mi rastreo a distancia de esta manera. Entonces, si quieres contarnos algo, cómo trabajas tú con paciente antena. Sí, bueno, a mí me gusta trabajar, yo he trabajado mucho tiempo con los dedos, está muy bien, pero sí en el consultorio en algún momento he tenido incluso una persona que viene y trabaja para mí, ¿no? O sea, ella sustituye a las personas a las que voy a trabajar a distancia. Y hacemos una conexión de sustituto temporario de la persona antena y rastreamos y salen todos los pares de la persona a distancia. El fundamento de todas las terapias a distancia, básicamente, es la intención sobre la energía, ¿ya? Así sea con los dedos, ese método que tú tienes que es más parecido a la radiónica, ¿no? De poner los imanes en una imagen para concentrar tu observación, tu atención, y dirigir la energía al punto que necesitas despolarizar, es muy bueno también. Hay alguna otra forma también, por ejemplo, cuando voy rastreando y utilizando la bioiónica, que es un concepto de posicionar las cargas iónicas con la mente, es un concepto del método PUMS, yo en el momento voy aplicando la bioiónica visualizando, sí, al consultante y sus partes internas. Para eso está muy bueno tener un conocimiento, que los terapeutas de biomagnetismo tengan un conocimiento de anatomía, aunque sea básico, ¿ya? ¿Para qué? ¿Dónde está? Porque la intención es lo que hace, lo que comanda la energía. Entonces, bueno, las diferentes formas de terapia a distancia son muy eficientes, siempre estando en ese estado de relajación y de conexión como observador. Quiero aclarar también que en mi caso, cuando trabajo con los dedos, yo no me pongo de sustituta temporaria de mi consultante a distancia o paciente a distancia. Yo simplemente actúo conectando como observadora. Entonces eso también me permite un poco tener un cierto, no incorporar en mí la energía del consultante a distancia. Entonces lo hago como observadora. Lo maravilloso de la bioenergética y la telebioenergética, que es esto de trabajar a distancia, y a lo que nos abrió el biomagnetismo, es esta línea entre lo que es lo que se considera ciencia y un poquito de magia, pero no es más que los principios y parámetros por los cuales se rige la física cuántica, que es la que nos rige. Hoy por hoy hay mucha gente que todavía se ubica en los parámetros de la física newtoniana. Entonces ahí hay como una dicotomía de cómo es. En realidad tenemos que interiorizarnos de cómo funciona
la intención del observador sobre la energía, porque todo absolutamente está conectado. Una de las maneras que me gusta explicarle esto a las personas cuando dicen, pero a distancia, porque es como que, ¿no? Se oye como magia, ¿no? Entonces, les digo, bueno, imagínense en los 1970s, cuando todos estábamos con un teléfono, con cable, los cables telefónicos, o sea, podíamos entender de una manera más fácil que estábamos conectados porque habían cables visibles. Entonces, hoy por hoy, ¿quién iba a imaginar en 1970 y pico que íbamos a estar hablando con celulares en tiempo real, sin cables, a través del mundo? Bueno, ¿y quién creó esta tecnología? Tan, tan, tan. Entonces, si podemos y somos capaces de crear una tecnología en donde podemos comunicarnos sin cables a través de un pedazo de metal, ¿no somos capaces de conectarnos a través de la distancia con la mente, con nuestro ser superior? Entonces, hay como que creo que ayuda un poquito a traerlo un poquito a lo que es la vida real, palpable, porque, o sea, somos mucho más inteligencia, tenemos mucho más inteligencia que un pedazo de metal, ¿verdad? Entonces, y muy de acuerdo contigo, Mariana, o sea, cuando por muchos años usaba yo mi cuerpo como el puente cuando hacía las terapias a distancia, o usaba un familiar o una amistad como puente, pero sí hay un intercambio y uno así se puede cargar. Entonces, claro, se tiene que descargar, pero hoy por hoy en realidad hago las terapias como si la persona estuviera frente de mí en la camilla, aplico los imanes en la camilla como si estuvieran frente de mí y en tiempo real están recibiendo, están acostados, están hidratados en donde estén en el mundo y están recibiendo la terapia e incluso pueden sentir y percibir muchas veces, en minutos se les va la fiebre o etcétera, como me imagino que pasa con todos que hacemos este trabajo, que podemos ver resultados en tiempo real a través de la distancia. Y bueno, es como manejo la terapia a distancia hoy por hoy. Yo hay dos cosas que creo que es dos cosas ahí a matizar que creo que pueden ser de utilidad, ¿no? Porque una, ¿cómo explico yo la terapia sin teléfono a cualquier madre que le digo, cuando tu hijo tenía hambre, no se te inflaban las tetas, estuvieras donde estuvieras? ¿Tanto? Exacto. O sea, es que llevamos con esto toda nuestra vida. Yo siempre sabía cuando mis hijas tenían hambre, porque o sea, era una cosa que parecía que tenía ahí un aparato inflador, aunque estuvieran a kilómetros. Y ya las mujeres, ¿sabes? Ya ahí las tiene ganas. Cualquiera que haya sido madre ha pasado por esto a nivel físico. Entonces es un poco lo mismo. Eso por una parte así que a lo mejor os sirve para explicar. A mí lo del celular me ha encantado, me lo guardo. Y luego otra cosa que a muchos biomagnetistas que empiezan les trae por la calle de la amargura es lo de cómo conectas, cómo desconectas. Pues es que desconectas como conectas. Es decir, no vas a desconectar de la misma manera si dices soy fulanita, soy fulanita, soy fulanita, ¿no? Que si dices puedo tratar a fulanita, que son un poquito de lo que estabais hablando, ¿no? Tanto Mariana como Gaia, que vosotras estáis tratando a la persona, no sois las observadoras. Hay otras personas que dicen yo soy. Entonces, ese desconectar del yo soy es diferente que el desconectar de, bueno, pues salgo del espacio terapéutico, ¿no? Y a nivel, igual que cuando estaba dando la teta, yo me ponía una goma en función de la teta que me tocase, pues hay veces que me pongo una tirita, una goma, un lápiz. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo tratamientos a distancia y tengo que salir por patas porque hay un fuego, lo que sea, cuando me veo la tirita, me veo la goma, me veo, digo, ay, que se me ha olvidado. Porque hay que ser muy prácticos. O sea, lo ideal es estar siempre en un estado zen y hacerlo todo perfecto. Pero al final, no sé cuál es vuestra situación. Yo soy mamá, ama de casa, granjera, profe, y te puedes aislar, pero bueno, pues no sé, yo comparto truquitos, ¿no? Y apreciaciones que
que a mí me han servido y que pienso que pueden servir a otras personas. Por acá tenemos una pregunta, vamos a aprovechar. Dice Carmen Lucero Zambrano. Hola, soy biomagnetista. Siempre que quiero hacer una terapia pregunto si tengo permiso para hacer la terapia a distancia. Y muchas veces me responde que no. Pregunto, ¿lo puedo hacer dentro de cuántos días? Y ahí me responde a los cuántos días o semanas puedo hacer la terapia. ¿A qué se debe esto? ¿Quién quiere contestar? Pues, espérate que tienes apagado tu micrófono. Angie, sí. Ya. Angélica, dale. Gracias. Ignoren al vendedor de churros que está pasando aquí afuera en la calle. Creo que hace rato se filtra el audio del señor de los churros. En México es muy común este tipo de vendedores. Bueno, creo que hablar de la terapia a distancia ya por sí solo es un tema bien profundo, ¿no? Que conlleva hablar de muchos aspectos energéticos, espirituales, cuánticos, como decía Mariana. Y creo que una de las cosas que tenemos que considerar en estos aspectos es precisamente las condiciones del paciente para poder recibir una terapia a distancia. Creo que, y aquí me gustaría mucho también a mis compañeras que también después de mi intervención me dieran su punto de vista, porque últimamente, ahora con lo que vivimos a nivel mundial, las terapias a distancia, ¡puf!, era el pan de cada día de grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, de terapeutas que tenían pacientes, consultantes, usuarios, pacientes complicados, y era una serie de intervenciones simultáneas de varios terapeutas haciéndolo a una sola persona, en modalidad de terapia a distancia. Inclusive con Mariana y con el ingeniero César Alberto González Rivera hicimos un hospital virtual, el primer hospital virtual como tal dentro de recordarás, Mariana, que esta fue tu idea del hospital virtual. Sí, y fue el genial. primero. Genial. Y fue el primero en esta modalidad, ¿no? Para atender a muchos pacientes. Entonces, la terapia a distancia, creo que en estos últimos 2 años que llevamos con esta situación, que ya sabemos todos, creo que se tuvieron que modificar muchos aspectos en cuanto a, no a los fundamentos, porque son complicados los fundamentos de la terapia a distancia, explicarlo desde la física cuántica, desde todo esto que ya nos comentaba Mariana, ¿no? Pero sin embargo, creo que es muy importante que el terapeuta sepa la responsabilidad que conlleva el hacer una terapia a distancia, las condiciones del paciente, las condiciones del terapeuta y lo que va a conllevar. Es muy frecuente que una persona solicite una terapia a distancia para un familiar, para un paciente, y de repente hay como 50 personas haciéndole terapia a distancia a una sola persona. Entonces, creo que esto es mucho, y creo que esto es algo que generó que esto se empezara a distorsionar de una forma brutal, ¿no? Que se empezara a distorsionar, inclusive hasta que se nos tachara de charlatanes, que eso no sirve, que eso era magia, que eso era esoterismo, que eso era brujería, y pues bueno, ya ustedes saben todo lo que se dice. Pero sí creo muy importante puntualizar que el paciente tiene que tener ciertas características para poder recibir esta terapia a distancia. De entrada creo, y puntualizo mucho lo que dice Mariana, de entrada es muy importante preguntar como le llamen, a la mente supraconsciente, al yo profundo, al yo superior, como quieran que le llamen, si realmente el paciente necesita, no la terapia a distancia, como tal la terapia. Porque si el paciente no lo necesita, entonces definitivamente no creo que tengamos mucho éxito en la terapia. Pero en cuanto al paciente, creo que tiene que estar muy bien hidratado, tiene que tener una muy buena disposición para recibir la sanación, tiene que tener la disposición de hacerlo y tomar la decisión de realmente saber que la terapia a distancia le va a funcionar, o sea, no de entrada, porque si el paciente no tiene la certeza de que sí le va a funcionar, como decía, ¿quién decía? Me parece que Mariana o Gaia, ahí se genera un bloqueo automáticamente, creo que Celi también lo puntualizaba, ¿no? O sea, se genera un bloqueo, entonces si el paciente no quiere recibir la sanación, sea a distancia o sea presencial,
creo que no va a funcionar. Pero también considero importante esto, para hacer una terapia a distancia. Si el paciente tiene un desequilibrio en sus signos vitales, un desequilibrio en la homeostasis del cuerpo, me parece muy importante considerarlo. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura estables. ¿Por qué? Porque no sabemos si con la intervención a distancia, porque es muy frecuente, ¿no? Que nos piden terapia a distancia porque el paciente está en una catarsis bioquímica. Está con hipertensión, está con hiperglucemias, está en un coma diabético, está con temperatura de 40 grados. Entonces, de repente pudiera ser un poco temerario hacer estas intervenciones si no hacemos una buena conexión como la que dice Mariana. Entonces, para mí, eso sería fundamental. De entrada, observar cómo están los signos vitales de la persona. Otra vez pasó el de los churros, quitándome mi inspiración, perdón. Entonces, me parece muy importante esto primero, ¿no? Observar y valorar. Y si es necesario, sí hacer la intervención. Y definitivamente el terapeuta también tiene que tener un previo para, ¿no? Entonces ya aquí no sé si alguien quiera puntualizar algo, eso me parece a mí lo importante antes, ¿no? Revisar signos vitales, si están estables, verificar si realmente el paciente lo necesita y si la mente supraconsciente, el yo profundo, el yo superior nos dice que sí lo necesita, entonces actuar a pesar del desequilibrio homeostático que está presentando el paciente en ese momento. Para mí como médico, eso sería lo importante. Creo que tenemos mucho material para otra reunión. Sí, ya llevamos 1:30, ¿verdad? Y yo creo que nos va a tocar ya como despedirnos, agradecerles la asistencia y también pues que sus preguntas van a ser contestadas a medida que tengamos oportunidad en el chat. Entonces, no sé, ¿alguna quiere dar un mensajito de despedida de Navidad, despedirnos de esta época tan difícil para traer cosas nuevas para el próximo año, ¿no? Gracias a ustedes por estar acá, por haber aceptado la invitación. Y yo creo que esta no va a ser la primera ni la última. Vamos a tener alguna oportunidad de encontrarnos nuevamente el otro año para seguir compartiendo temas muy interesantes a todos estos biomagnetistas, para entusiasmarlos, para que también estudien. Estas grandes maestras tienen sus cursos, así que síganlas en sus redes para que puedan capacitarse y poder seguir en este mundo tan maravilloso que es el biomagnetismo. Yo quisiera dar un mensajito cortito de cierre, ¿sí? Que bueno, estamos cerca de la Navidad y es un momento crucial en la humanidad, estamos en un momento muy complejo donde todas nuestras emociones son puestas a prueba. Yo lo vivo cada día. El día de ayer lo viví por ciertas situaciones que tienen que ver al contexto que estamos viviendo, que me causan mucho coraje, como dicen, ¿no? Mucha cuestión adentro y que me hacen mirarme a mí misma. El tratar de no salir de nuestro objetivo, de no desconectarnos de nosotros mismos y de reconectar constantemente en cada acción, y especialmente los que somos practicantes o terapeutas, con la energía del amor profundo, ¿no? El amor es el que sana. El amor que el terapeuta pone cuando mira a su consultante es también una de las principales formas de que esa terapia se potencie, ¿no? Reconectar con la energía del amor, que esto, bueno, es el mensaje que nos dejó nuestro querido Maestro Jesús, ¿no? Ahora que estamos en estas épocas, ¿no? El sanar desde el amor, desde ese campo áurico expandido que va a impactar todo el ser de la persona que llega a nosotros para tener una guía. Trabajo interno, cada uno, trabajo interno. Sí, mucho trabajo interno. Somos seres humanos, pero tenemos que tener un objetivo. ¿Ya? Gracias por estar, Mariana. Gracias. Feliz Navidad para todos y que el año que viene podamos reunificarnos en esta energía del amor y que la humanidad dé este salto cuántico hacia un mejor suceso. Gracias. Gracias. ¿Quién más se despide? Todas así. Muy corto, o sea, simplemente recordar a todos los que están viendo, todos los que están escuchando, que hemos peleado generaciones por estar aquí y ahora viviendo este momento y que hay que disfrutarlo. Como nos venga, pero que hemos querido estar aquí. Y ya con esto, felices fiestas y cada una en su parte del mundo a celebrar. Muchas gracias.
¿Tú, Gaya? Bueno, yo diría que el doctor Goiz decía que esta era la medicina del futuro. Ya está aquí, o sea, esta es la medicina de hoy. Y para aquellas personas que no lo han intentado, dense la oportunidad. Merecen, todos merecemos estar sanos, merecemos estar feliz y muy de acuerdo con Mariana, o sea, el amor a nosotros mismos, el amor a nuestra familia es lo que nos va a ayudar a salir del hueco, a salir de esta situación global, el unirnos, no la desunión. Por eso estamos aquí hoy las 5 junto con ustedes, por la unión que necesitamos crear en biomagnetismo, en el campo de la medicina alternativa. Unidos, unidas, somos más fuertes. Unidos, logramos milagros. Gracias. Gracias. Muy bien. Y pues bueno, yo quiero pues primero desearles a todas las personas que nos están viendo y que van a ver este video diferido en YouTube, en nuestras redes sociales, en Facebook, pues primero que tengan una muy feliz Navidad, que se la pasen increíble con sus familias, que el Gran Espíritu los y las colme de muchas bendiciones. Y pues yo solamente quiero pedirles que mantengamos nuestra fe y la esperanza viva en nuestro corazón. Entonces, pero esperar lo mejor, esperar que lo que es y lo que viene es perfecto para cada uno de nosotros y que no importa la tormenta o el desierto que estés pasando en este momento, si tú mantienes esta fe en aquello que creas, esa esperanza en que lo mejor está por venir, está bien, que eso te mantenga de pie y que te mantenga firme para lo que sea que venga. Amor y paciencia en todo lo que venga, en tu desierto, en tu tormenta, porque seguramente en algún momento esa lucecita que estás esperando te va a llegar. Así es que para todas aquellas personas que están, mi mensaje es para aquellos que están viviendo momentos complicados en este momento, ¿no? Aquellos que tienen a un familiar en el hospital, aquellos que están viviendo algo complicado, un divorcio, aquellos que están viviendo algo muy difícil y en estas épocas decembrinas sabemos que se agudiza muchísimo más el dolor emocional. Ten amor y paciencia, porque esto que te está pasando también va a pasar. El dolor no va a ser eterno. Así es que yo te aseguro que en algún momento ese bálsamo que necesitas en tu corazón está llegando y va a llegar. Así es que no pierdas la fe y la esperanza. Habemos muchos acompañándote. Tenemos a estas 5 hermosas mujeres que seguramente también con alguna de ellas has conectado el día de hoy. Así es que síguenos a todos en nuestras redes, porque lo que estamos haciendo aquí para ti es desde nuestro amor para ti. Y pues feliz Navidad, chicas, a todas. Gracias por coincidir, Gracias. Celi, Gaia, Mariana, Bea. Mi agradecimiento con todos ustedes y que tengan una muy feliz Navidad y un feliz año nuevo. Muy bien. Felicidades. Gracias, Betty. Fue Muchas hermoso, gracias, Betty. hermoso fue. Hermoso compartir. Hasta la Gracias. próxima. Gracias, gracias a todas. Muchas gracias.